Hola, soy Javier. El día que mis hijos me metieron en este asilo, lo hicieron con una sonrisa tan falsa que dolía más que un insulto. Firmaron los papeles para deshacerse de mí con la misma mano que yo les enseñé a sostener un lápiz. La vida, a veces, te paga con la moneda más cruel. Me dejaron aquí, rodeado de extraños, después de haberles dado absolutamente todo, desde mi juventud hasta el último centavo que creían que tenía. Fue como si mi utilidad hubiera expirado el día que me jubilé, como si de repente me hubiera convertido en un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. ¿Alguna vez has sentido que la gente por la que diste la vida te ve solo como un estorbo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí que su plan era mucho peor que solo abandonarme, comenta aquí desde qué parte del mundo me estás viendo, y si estas historias te tocan, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando un padre, al que creen pobre y acabado, decide que su dignidad vale más que cualquier lazo de sangre. La conversación que escuché por accidente entre mi hijo Marcos y mi hija Sofía, mientras creían que yo dormía, fue el primer golpe. Hablaban de mi pensión, de cómo apenas cubría los gastos de este lugar y de la suerte que tenían de que mi apartamento se pudiera vender rápido para resolver sus problemas financieros. No hablaban de mí, sino de mis cosas. El día que me trajeron aquí fue una obra de teatro perfectamente ensayada. Sofía no paraba de decir lo bonito que era el jardín y lo bien que me cuidarían, mientras evitaba mirarme a los ojos. Marcos cargaba mi única maleta con una prisa que no disimulaba, como si tuviera miedo de que me arrepintiera. Me prometieron visitas semanales, llamadas diarias, que todo sería para mi bien. Pero cuando la enfermera cerró la puerta de mi nueva habitación, un cuarto impersonal, con olor a desinfectante y soledad, el silencio que dejaron atrás fue ensordecedor. Ese silencio me gritó la verdad que sus palabras intentaban ocultar. Los primeros días fueron un borrón de rutinas ajenas y silencios largos. El teléfono que me dejaron en la mesita de noche, ese que prometieron llamar a diario, permaneció mudo. Me sentaba junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle, cada uno con un destino, una vida que continuaba mientras la mía se había quedado estancada entre estas cuatro paredes. Las enfermeras eran amables, pero su amabilidad era profesional, distante. Cumplían con su trabajo, darme las pastillas, tomarme la presión, asegurarse de que comiera. Pero nadie me preguntaba cómo me sentía de verdad. Empecé a sentirme invisible, como un fantasma que deambula por los pasillos de su propia vida, un espectro cuya única función era esperar. La primera visita llegó una semana después. Fue un espectáculo de falsedad. Sofía trajo una cesta de frutas que dejó sobre la mesa como si fuera una ofrenda, y Marcos se quedó de pie cerca de la puerta, consultando el reloj de su celular cada 2 minutos. Hablaban del clima, del tráfico, de trivialidades que no llenaban el vacío inmenso entre nosotros. Yo intenté preguntarles por mis cosas, por mi casa, pero cambiaban de tema con una habilidad pasmosa. ¿Estás cómodo, papá?, preguntaba Sofía sin mirarme a los ojos. Cada pregunta superficial era una muralla que construían para que no pudiera llegar a la verdad. Se fueron después de 20 minutos, dejándome con las frutas intactas y un sabor a amargura que ninguna de ellas podría quitar. La soledad que sentí después de su partida fue mucho más profunda que la de los días anteriores. Esa noche no pude dormir. Mi mente se fue atrás, a un tiempo en que las cosas eran diferentes. Recordé cuando Marcos quiso abrir su primer negocio, un pequeño taller mecánico. El banco le negó el préstamo. Yo, sin dudarlo, retiré los ahorros que había guardado durante 20 años, el dinero que pensaba usar con mi esposa, Marta, para viajar cuando nos jubiláramos. Se lo di todo. Le dije, invierte en ti, hijo, tu éxito es mi felicidad. Él me abrazó con lágrimas en los ojos y me prometió que nunca lo olvidaría. Ahora, acostado en esta cama ajena, esa memoria se sentía como una herida abierta. Le había dado mi futuro para que construyera el suyo, y en su futuro, al parecer, yo solo era un gasto que había que administrar hasta que dejara de existir. La presión no tardó en llegar. Unas semanas después, Marcos vino solo.
Traía consigo un portafolio de cuero y una expresión seria. «Papá, necesitamos que firmes unos papeles», dijo extendiéndome un fajo de documentos. «Es un poder notarial para poder gestionar tus cuentas y pagar las facturas del asilo desde mi banco. Es más práctico». La palabra práctico me sonó a veneno. Me estaban pidiendo que les entregara el control total, que renunciara a la última pizca de mi independencia. Me sentí como un niño al que le quitan las llaves de su propia casa. Miré el papel, lleno de términos legales que no entendía, y sentí el peso de la pluma en mi mano. Firmar era admitir mi derrota, mi obsolescencia. Era el último clavo en el ataúd de mi autonomía. Con el poco valor que me quedaba, intenté hacer una pregunta. «¿Y el apartamento, Marcos? ¿Qué van a hacer con el apartamento?» Su rostro se tensó. Su tono amable se evaporó, reemplazado por una impaciencia fría y cortante. «Papá, no empieces con eso ahora. Lo estamos manejando. Este lugar cuesta una fortuna, ¿entiendes? Alguien tiene que pagar por esto». El mensaje era claro. Yo era una carga financiera, un problema que ellos estaban resolviendo. Me hizo sentir culpable por preguntar, por preocuparme por el único patrimonio que me quedaba. «Sofía y yo estamos haciendo un gran sacrificio por ti», añadió, dándole el golpe de gracia a mi débil intento de resistencia. Me encogí en mi silla, humillado y silenciado. Me habían puesto de nuevo en mi lugar, el del viejo inútil que solo debía agradecer. Empecé a pasar más tiempo en la sala común, no por compañía, sino para observar. Allí el drama del abandono se repetía en diferentes rostros. Vi a la señora Carmen, cuyos hijos la visitaban cada tarde, trayéndole sus dulces favoritos y contándole las anécdotas de sus nietos. Y vi a don Julio, que se sentaba en el mismo sillón todos los días, con la mirada fija en la puerta, esperando a alguien que nunca llegaba. Me di cuenta de que yo era uno de ellos, un miembro del Club de los Olvidados. Este lugar no era un hogar, era una sala de espera para el final, donde algunos esperaban rodeados de amor y otros, como yo, esperábamos en la más absoluta soledad. Esa comprensión no me trajo consuelo, solo una profunda y helada certeza de mi nueva realidad. La gota que derramó el vaso fue una llamada de Sofía unas semanas más tarde. Su voz sonaba eufórica, lejana. Me contaba que estaba redecorando su casa, que por fin había encontrado el sofá de diseñador que siempre había querido. Y entonces, con una naturalidad que me heló la sangre, dijo: «Es carísimo, pero bueno, con la venta del apartamento de papá por fin podremos darnos estos lujos». Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo, sin malicia, sin pensar, y eso fue lo que más me dolió. No era maldad, era algo peor, era una indiferencia total. En su mente, mi vida ya había sido liquidada, convertida en muebles nuevos y comodidades. Yo ya no era su padre, era una cuenta bancaria que estaban a punto de vaciar. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando el aparato como si fuera una serpiente. La voz de Sofía, tan alegre y despreocupada, hablando de gastar el dinero de mi vida, resonaba en mi cabeza. Fue en ese preciso instante que la tristeza que me había estado ahogando se transformó en algo distinto, algo frío y afilado como el hielo. Se acabó el Javier que esperaba con pena en la ventana. Se acabó el padre que recordaba con nostalgia los abrazos de sus hijos. Ese hombre murió en esa llamada. Me levanté, caminé hacia el pequeño espejo del baño y me miré a los ojos. Vi las arrugas, el pelo blanco, la piel cansada, pero por primera vez en meses vi una chispa en mi mirada. Era la llama de la indignación, una que ellos mismos habían encendido y que ahora no podrían apagar tan fácilmente. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de luchar. La siguiente visita fue la confirmación de que no había vuelta atrás. Vinieron juntos, pero esta vez no estaban solos. Traían a un hombre de traje barato que miraba mis pocas pertenencias con ojos de tasador. Marcos, sin siquiera saludarme, abrió una caja que había traído con algunas cosas de mi apartamento. «Papá, este señor solo va a echar un vistazo a algunas cosas viejas para ver si tienen algún valor», dijo, evitando mi mirada. Sofía sacó el reloj de oro que Marta me regaló en nuestro 20º aniversario y se lo entregó al hombre. «¿Y esto? Es antiguo», dijo ella,
como si estuviera vendiendo un trasto en un mercado de pulgas. Me trataban como si ya estuviera muerto, como si fueran buitres repartiéndose los despojos delante del cadáver aún tibio. Fue la humillación más grande de mi vida, y la soporté en un silencio sepulcral. Me quedé sentado en mi sillón, observándolos. No dije nada, no moví un músculo. Dejé que pensaran que mi silencio era debilidad, que mi quietud era la resignación de un anciano senil. Pero por dentro, mi mente era una máquina registrando cada detalle. La avidez en los ojos de Marcos, cuando el tasador mencionó un posible valor para un par de plumas antiguas, la sonrisa fugaz de Sofía al escuchar la cifra. Los dejé hurgar en los restos de mi vida, en los recuerdos materializados que habían traído solo para tasar. Cada objeto que tocaban era una profanación, pero también era una pieza más en el rompecabezas de su codicia. Me convertí en una sombra en mi propia habitación, un espectador invisible de mi propio desmantelamiento, y esa invisibilidad se convirtió en mi mejor arma. Ellos no me veían, y por eso yo podía verlos a ellos con una claridad aterradora. Y entonces sucedió algo que cambió el juego por completo. Mientras revolvía el fondo de la caja, buscando más tesoros para vender, Marcos sacó una vieja carpeta de cartón que yo había olvidado por completo. La abrió con desinterés, esperando encontrar viejas facturas o cartas sin importancia. De repente, su cuerpo se tensó. Leí la sorpresa y la confusión en su rostro antes de que se volviera hacia Sofía y la apartara a un rincón de la habitación. No pude oír toda la conversación, pero susurros cargados de electricidad llegaron hasta mí. Frases sueltas como «acciones de la constructora del abuelo», «¿tú sabías de esto?» y la pregunta final, cargada de una codicia casi palpable. ¿Te imaginas cuánto puede valer esto ahora? Sus ojos brillaban con una luz nueva y peligrosa. Habían encontrado un premio mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. La atmósfera en la habitación se transformó en un segundo. El tasador fue despedido con una excusa rápida y una propina generosa. De repente yo volví a ser el centro de su universo. Sofía se arrodilló a mi lado, su rostro una máscara de falsa preocupación. «¿Estás bien, papá? ¿Necesitas algo? Te veo pálido». Su mano en mi brazo se sentía como el toque de una araña. Marcos se acercó con una silla, sentándose frente a mí con una sonrisa forzada. «Papá, estábamos viendo unos papeles viejos. ¿Tú te acuerdas de unas acciones que te dejó el abuelo? De la empresa donde trabajaba. Eran solo unos papelitos. Seguramente no valen nada, pero por curiosidad», dijo, intentando sonar casual. La torpeza de su actuación era casi cómica. El olor de su avaricia era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Decidí en una fracción de segundo cómo iba a jugar mis cartas. Puse una expresión de confusión en mi rostro, parpadeando lentamente, como si tratara de recordar algo muy lejano. «¿Acciones? ¿Qué acciones, hijo?», pregunté con una voz temblorosa y débil que no sentía en absoluto. «El abuelo, él me dejó su reloj, sí, pero ¿papeles? Mi memoria ya no es lo que era, ustedes saben». Miré de uno a otro, proyectando la imagen perfecta del anciano frágil y desorientado que ellos querían que fuera. Vi una chispa de frustración en los ojos de Marcos, rápidamente disimulada. Se miraron entre ellos, una conversación silenciosa pasando por encima de mi cabeza. Se dieron cuenta de que para acceder a esa fortuna inesperada necesitaban algo de mí que no podían tomar por la fuerza. Mi mente, mi firma, mi cooperación. Por primera vez desde que llegué aquí, yo tenía el poder. Esa noche, cuando las luces del asilo se apagaron y el silencio volvió a reinar, no sentí la soledad de siempre. En su lugar, había una calma helada, una determinación de acero. Se habían equivocado. Me habían subestimado de la peor manera posible. Creyeron que podían desecharme como un trasto viejo, pero se olvidaron de que a veces los trastos viejos guardan los secretos más valiosos. El descubrimiento de esas acciones no era solo una oportunidad para recuperar mi dinero, era una oportunidad para recuperar mi dignidad. Acostado en la oscuridad, no pensaba en venganza, sino en justicia, una justicia poética, meticulosamente planeada. Ellos habían abierto la caja de Pandora con su propia codicia, y yo me iba a asegurar de que lo que saliera de ella
fuera exactamente lo que se merecían. La partida de ajedrez acababa de comenzar, y yo, el peón, que creían sacrificado, estaba a punto de mover mi primera pieza. Los días siguientes, mi vida en el asilo se transformó en una farsa grotesca. Las visitas se volvieron diarias, casi obsesivas. Sofía me traía pasteles que no podía comer por mi diabetes y Marcos me leía las noticias económicas del periódico, deteniéndose en los artículos sobre acciones y mercados, lanzándome miradas inquisitivas. De repente, mi salud era su máxima prioridad. ¿Dormiste bien, papá? ¿Te están dando bien la medicación?, preguntaban con una solicitud que me revolvía el estómago. Yo jugaba mi papel a la perfección. Me mostraba agradecido, confundido, a veces distante, como si mi mente entrara y saliera de la realidad. Cada gesto de falsa amabilidad era un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo a mi alrededor, un muro desde el cual los observaba sin que ellos se dieran cuenta de que el prisionero ahora era el vigilante. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda externa, alguien que no estuviera en el radar de mis hijos. Mis ojos se posaron en Elena, una de las enfermeras más jóvenes. A diferencia de las demás, ella a veces se sentaba conmigo un par de minutos, no por obligación, sino para escuchar. Me preguntaba por mi esposa, por mi juventud, con una curiosidad genuina. Una noche, mientras todos dormían, escribí una carta con la mano temblorosa, no por la edad, sino por la adrenalina. Al día siguiente, llamé a Elena a mi habitación. Le entregué el sobre cerrado y un billete de $50. Es para mi sobrino nieto, un asunto familiar urgente. Por favor, asegúrate de que llegue al correo sin que nadie lo vea. Es muy importante para mí. Ella me miró a los ojos, vio la súplica y asintió, guardando la carta en su bolsillo sin hacer preguntas. La carta iba dirigida a Javier, el hijo de mi mejor amigo, Ricardo, quien había fallecido hacía unos años. Javier era ahora un abogado de renombre en la ciudad, un hombre que esperaba hubiera heredado la integridad de su padre. Recuerdo a Ricardo diciéndome una vez, mientras arreglábamos un motor en mi viejo garaje: Javier, el dinero va y viene, pero la palabra de un hombre es lo único que realmente posee. Confiaba en esa herencia de honor más que en cualquier lazo de sangre. Los días de espera fueron una tortura silenciosa. Mis hijos seguían con su asedio de amabilidad forzada, mientras yo sonreía y asentía, con la mente puesta en ese sobre que contenía mi única esperanza. Cada vez que sonaba el teléfono del pasillo, mi corazón daba un vuelco. Estaba jugando la partida más importante de mi vida y acababa de mover mi pieza más arriesgada. La presión de Marcos y Sofía aumentó. Una tarde, aparecieron con un hombre de traje impecable y sonrisa de tiburón, a quien presentaron como un asesor financiero amigo de la familia. El hombre me habló con una condescendencia insoportable, usando términos complicados y mostrándome gráficos en una tableta. Don Javier, estas acciones tienen un potencial increíble, pero necesitan una gestión activa. Si me otorga un poder, puedo maximizar sus ganancias, decía, mientras Marcos me ponía un bolígrafo en la mano. Fue entonces cuando usé mi mejor arma, la aparente senilidad. Miré el papel con los ojos vidriosos y dije: esto es muy complicado. Tendría que hablarlo con Marta. Ella siempre supo de números. ¿Dónde está Marta? Vi la vena en la frente de Marcos hincharse de frustración. El asesor se fue con las manos vacías, y mis hijos con una rabia apenas contenida. La respuesta de Javier no llegó por correo ni por teléfono. Llegó en persona. Una mañana, mientras estaba en el jardín, un hombre joven, de aspecto serio y traje elegante, se me acercó. «Tío Javier, ¿se acuerda de mí? Soy Javier, el hijo de Ricardo». Se presentó en voz alta, para que cualquiera que escuchara pensara que era una visita familiar. Me senté con él en un banco alejado, bajo la sombra de un viejo roble. Saqué de mi bolsillo las fotocopias de los certificados de acciones que había logrado hacer una noche en la oficina del asilo, aprovechando un descuido de una enfermera. Le entregué los papeles a Javier y le conté todo, con una voz baja y urgente, mientras mis ojos vigilaban la puerta del jardín. Vi en su mirada la misma indignación
que sentía el día que su padre me defendió de un cliente abusivo en el taller. Al despedirse, me apretó el hombro y dijo una sola frase: «No se preocupe, tío Javier. La palabra de un hombre sigue valiendo algo». En ese momento, supe que mi apuesta había valido la pena. La partida de ajedrez estaba a punto de llegar a su jaque mate. La reunión final fue idea de Javier. La organizó en una sala privada de un hotel en el centro, un terreno neutral, donde yo no sería el anciano indefenso del asilo. Mis hijos llegaron con sonrisas tensas, visiblemente confundidos por el cambio de escenario. Creyeron que era una reunión para finalmente negociar los términos de mi cuidado y su acceso a la fortuna. Se sentaron frente a mí, con Marcos adoptando una pose de hombre de negocios y Sofía retocándose el maquillaje en el reflejo de su celular. No se dieron cuenta de que no habían sido invitados a una negociación, sino a una sentencia. Javier entró un minuto después, cerró la puerta con un clic definitivo y colocó un grueso portafolio sobre la mesa de caoba. El aire se llenó de una electricidad fría. Sus sonrisas vacilaron por primera vez. Javier no perdió el tiempo en formalidades. Abrió el portafolio y sacó un informe detallado. «Como saben», comenzó con una voz tranquila pero firme, «hemos estado investigando el valor de las acciones que don Javier heredó de su padre». Marcos se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su avidez. «Y bien, ¿de cuánto hablamos?». Javier lo miró directamente a los ojos, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad. La constructora original fue absorbida por un conglomerado internacional hace 15 años. Las acciones originales se convirtieron, tras varias divisiones y reinversiones de dividendos, en un paquete accionarial considerable. El valor actual, a cierre de mercado de ayer, es de 87 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. La cara de mis hijos pasó del blanco al rojo en segundos. Vi la conmoción pura en sus rostros, la incredulidad seguida por una euforia salvaje que intentaron disimular. 87 millones. La cifra flotaba en el aire, irreal, obscena. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con lágrimas de pura codicia. Marcos tragó saliva, su mente visiblemente calculando yates, mansiones y una vida de lujos. «Papá», comenzó, su voz temblorosa de emoción. «Papá, esto lo cambia todo. Somos ricos». Intentó levantarse para abrazarme, pero el gesto de Javier, una mano levantada con calma, lo detuvo en seco. «Siéntese, por favor, señor. Aún no hemos terminado». La frialdad en el tono de Javier fue como un balde de agua helada. La euforia en la habitación se congeló, reemplazada por una repentina y punzante ansiedad. Se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Entonces, Javier deslizó 2 documentos sobre la mesa. No eran poderes notariales. El primero era una orden de restricción, prohibiéndoles visitarme o contactarme bajo cualquier circunstancia. El segundo era el acta de constitución de una nueva entidad legal. «Don Javier», continuó Javier, dirigiéndose a mí, pero hablando para que ellos escucharan con claridad, ha decidido destinar la totalidad de su fortuna a la creación de la Fundación Marta y Javier para la dignidad del adulto mayor. Esta fundación construirá y administrará residencias de alta calidad para ancianos en situación de abandono, asegurando que nadie tenga que pasar por lo que él ha pasado. Cada palabra era un martillazo. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros, cómo la comprensión, lenta y horrible, se abría paso. No iban a Pío VI recibir ni un solo centavo. La reacción fue explosiva, una erupción de la fealdad que habían mantenido oculta bajo capas de falsa preocupación. «No puedes hacernos esto», gritó Marcos, golpeando la mesa con el puño. «Es nuestro dinero. Es nuestra herencia por derecho». Sofía, por su parte, rompió en un llanto histérico, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te metimos en el mejor lugar. Somos tus hijos». Sus gritos resonaban en la sala, despojados de toda lógica o decencia. Eran como niños a los que les arrebatan un dulce, revelando su egoísmo en su forma más cruda y primitiva. Ya no había máscaras, solo la codicia desnuda y desesperada de 2 extraños que llevaban mi sangre.
Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, firme, sin un ápice del temblor que había fingido durante semanas. Los miré a los dos, no con odio, sino con una lástima inmensa y distante. Ustedes no hicieron nada por mí. Hicieron todo por ustedes. Me trataron como un estorbo, como una cuenta bancaria a la que solo le quedaba un último retiro. Me enseñaron lo que es la soledad y el abandono de la forma más cruel posible. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Así que decidí tomar esa lección y convertirla en algo bueno. Este dinero no les dará los lujos que soñaban. Les dará una lección permanente sobre el valor de un padre. Cada vez que vean a un anciano solo en la calle, se acordarán de mí y de los 87 millones de razones por las que nunca debieron darme la espalda. Me levanté de mi silla, mi cuerpo sintiéndose más ligero que en años. Javier se puso de pie a mi lado, como un guardián silencioso. No les dirigí una última mirada. No me despedí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sus gritos y súplicas se convirtieron en un ruido de fondo, el sonido de un capítulo de mi vida cerrándose para siempre. Al abrir la puerta y salir al pasillo, sentí el sol que entraba por un ventanal en mi rostro. No era el final de mi vida, era el comienzo. Dejé atrás a dos personas que habían elegido el dinero por encima del amor, y caminé hacia un futuro donde mi legado no serían las propiedades o las acciones, sino la dignidad que le devolvería a cientos de otros como yo. La justicia a veces no es un castigo, sino la creación de algo hermoso a partir de las ruinas. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza para trazar tu propio camino, incluso cuando el mundo y tu propia familia esperan que te rindas. Gracias por escucharme. Mi primera noche fuera del asilo no la pasé en una mansión, sino en un apartamento sencillo y limpio que Javier me ayudó a encontrar. Lo primero que hice fue prepararme una taza de café, a mi gusto, fuerte y sin azúcar. Me senté en el balcón, sintiendo el aire fresco de la noche. En mi rostro, un aire que no olía a desinfectante ni a tristeza. No sentí una explosión de alegría, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Era la calma del soldado que vuelve a casa después de una guerra que no eligió pelear. Por primera vez en meses, no me sentía como un número en un expediente o una carga para alguien. Era simplemente Javier, un hombre libre que sostenía las riendas de su propia vida. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sabiendo que mi futuro, por corto o largo que fuera, me pertenecía por completo. Javier me mantuvo informado de las consecuencias, no por morbo, sino por necesidad legal. Mis hijos, como era de esperar, intentaron impugnar mi decisión. Contrataron a un abogado que argumentó mi supuesta incapacidad mental, usando mi actuación de las últimas semanas como prueba. Fue un tiro que les salió por la culata. Javier presentó los informes de 3 psiquiatras diferentes que certificaron mi total lucidez, además de los testimonios de Elena y otros empleados del asilo que notaron mi agudeza mental. El juez desestimó el caso con una reprimenda severa, calificando su conducta de moralmente reprobable. La noticia se filtró a la prensa local. De la noche a la mañana, pasaron de ser los herederos de una fortuna a ser los parias de la ciudad, los hijos ingratos que abandonaron a su padre. Su castillo de naipes, construido sobre la codicia, se derrumbó de forma espectacular. El dinero nunca fue el objetivo final, fue la herramienta. Con Javier a mi lado, cada día era una nueva misión. Nos sumergimos de lleno en la creación de la fundación. Revisamos planos con arquitectos, consultamos con geriatras y visitamos otros centros para aprender de sus aciertos y errores. Quería que la primera residencia, a la que llamamos Residencia La Dignidad, fuera todo lo que el asilo donde me abandonaron no era. Un lugar con calidez, respeto y propósito. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta el menú de la cafetería, pasaba por mis manos. Me sentía vivo, útil, como no me había sentido en décadas. El recuerdo de Marta estaba en cada ladrillo, en cada jardín que planeamos.
Estaba construyendo el refugio que ella y yo hubiéramos querido, convirtiendo el dolor más profundo en un legado de esperanza para otros. Unos meses después, Javier me contó algo que me dejó un sabor agridulce. Había visto a Sofía en una casa de empeños del centro, vendiendo un collar que yo le había regalado a su madre. Su rostro, me dijo, estaba desprovisto de todo el glamour que solía exhibir. Solo quedaba el cansancio y la amargura. A Marcos lo habían despedido de su trabajo gerencial después del escándalo, y ahora trabajaba como repartidor para una aplicación de comida. Alguien lo reconoció y le tomó una foto que circuló por internet. No sentí alegría al escuchar esto, sino una profunda tristeza. Habían tenido la oportunidad de tenerlo todo, no el dinero, sino el amor y el respeto de un padre, y lo habían cambiado por una ilusión que se desvaneció, dejándolos con las manos vacías y el alma rota. Su castigo no fue la pobreza, sino vivir con la conciencia de lo que habían perdido por su propia elección. El día que inauguramos la primera residencia fue uno de los más importantes de mi vida. Corté la cinta inaugural rodeado no de aduladores, sino de los primeros 20 residentes, hombres y mujeres con historias de lucha y soledad similares a la mía. Vi en sus ojos la misma chispa de esperanza que yo había sentido en mi primer día de libertad. Recorrí las instalaciones, el gimnasio adaptado, la biblioteca llena de luz, el taller de carpintería donde los residentes podían seguir sintiéndose útiles. Un anciano llamado Roberto, que había sido carpintero toda su vida, me tomó de la mano con los ojos llorosos y me dijo, «Gracias, pensé que ya no volvería a tocar una herramienta». En ese momento, entendí que mi verdadera fortuna no estaba en el banco, sino en esa gratitud, en haber creado un lugar donde la vejez no era un final, sino una continuación digna de la vida. Nunca volví a saber de mis hijos directamente. Una vez llegó una carta a las oficinas de la fundación. Reconocí la letra de Sofía en el sobre. La sostuve en mis manos por un momento y, sin abrirla, la arrojé a la papelera. No había nada que pudieran decir que cambiara el pasado. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar y algunos lazos, una vez rotos, no se pueden remendar. A veces, desde la ventana de mi oficina en la fundación, observo el jardín de la residencia. Veo a los residentes reír, conversar, cuidarse unos a otros. Han formado su propia familia, una familia elegida, basada en el respeto y el compañerismo. Y yo, a mi manera, también he encontrado la mía. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el amor y la dignidad lo que te convierte en familia. Y esa fue la lección final que mi propia vida se encargó de enseñarme. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo la oscuridad de ese asilo, sino el camino que me trajo hasta aquí. La gente a menudo piensa que la vejez es una sala de espera, un epílogo sin importancia de una historia ya escrita. Mis hijos ciertamente lo creían, pero se equivocaron. Descubrí que los últimos capítulos pueden ser los más significativos, donde uno tiene la oportunidad no solo de cerrar su propia historia, sino de empezar la de muchos otros. El dinero no me devolvió la vida. Me dio las herramientas para construir una con un propósito que nunca imaginé. Mi verdadero legado no está en una cuenta bancaria, sino en los rostros de aquellos que, como yo, se negaron a ser olvidados y encontraron un lugar donde su historia todavía importa, donde cada amanecer es una promesa y no una cuenta regresiva. He aprendido que la palabra familia es mucho más amplia de lo que nos enseñan. La sangre te conecta pero no te ata. Mi verdadera familia ahora está aquí, en los pasillos de la dignidad. Es don Roberto enseñándome a lijar un trozo de madera. Es doña Clara leyéndome un poema que escribió por la mañana. Es la risa compartida durante la cena. Son lazos forjados en la comprensión mutua del dolor y en la decisión compartida de seguir adelante. Mis hijos y yo compartimos un apellido, pero con estas personas comparto el alma. Ellos no ven a un anciano con una fortuna. Ven a Javier, un amigo, un compañero de viaje en esta etapa final de la vida. Y esa conexión es más valiosa que cualquier herencia, porque no se puede tasar, vender ni arrebatar. Hace unas noches no podía dormir. Salí al jardín de la residencia, el mismo que diseñé pensando en Marta,
y en su amor por las gardenias. El aire estaba perfumado y la luna iluminaba el patio en silencio. En ese momento no sentí ni una pizca de rencor hacia Marcos o Sofía. El fuego de la ira que me impulsó se había extinguido, dejando solo una calma serena. Entendí que perdonarlos no era un regalo para ellos, sino el último paso para mi propia liberación. Los perdoné por su ceguera, por su debilidad, por no saber amar. Y, al hacerlo, sentí que la última cadena que me ataba a ese pasado doloroso se rompía. Me senté en un banco, miré al cielo y sonreí, sintiendo que por fin estaba completamente en paz conmigo mismo y con el mundo. El impacto de nuestra historia ha ido más allá de lo que jamás soñé. La Fundación ha recibido donaciones de extraños conmovidos por lo que hicimos, y otras ciudades nos han pedido ayuda para replicar nuestro modelo. Mi historia, que comenzó en la soledad de una habitación de asilo, se ha convertido en un símbolo de resistencia para muchos. A veces, jóvenes voluntarios vienen a la residencia y me piden consejo. Les digo siempre lo mismo: escuchen a sus mayores, no por caridad, sino porque en sus arrugas y en sus silencios hay bibliotecas enteras de sabiduría, amor y advertencias. Cada vida es un tesoro, y abandonarla es como quemar el libro más valioso sin haberlo leído. Nuestra sociedad será más rica el día que entienda que la dignidad no tiene fecha de caducidad. No sé qué. Fue de mis hijos, y he decidido que es mejor así. Su historia ya no es parte de la mía. No les deseo el mal, pero tampoco puedo desearles una felicidad que no han sabido construir sobre cimientos sólidos como el respeto y el amor. Su castigo no es la falta de dinero, sino el vacío que debe acompañarlos cada día, el recuerdo constante de lo que perdieron por una ambición que los consumió. Quizás algún día entiendan que la verdadera riqueza no era la que estaba escrita en esos papeles, sino la que residía en los abrazos que dejaron de dar, en las llamadas que no hicieron y en el padre al que vieron como un obstáculo en lugar de un ancla. Esa es una deuda que tendrán que saldar consigo mismos por el resto de sus vidas. Al final, esta no es una historia de venganza, sino de renacimiento. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu vida y decidir cómo quieres que sea tu último acto. La dignidad no es algo que te puedan quitar, es algo a lo que solo tú puedes renunciar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que cada persona merece respeto hasta su último aliento, por favor, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte para más historias sobre la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Ha significado el mundo para mí.